Bienvenidos, mis hermanos y hermanas, al ministerio de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios, declara que Él es aquel que todo lo llena en todos. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 23. Y en quien nos vivimos, nos movemos, y somos. Libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28. Por lo que la gloria, presencia de Dios y sus maravillosas gracias deberían iluminar la vida de toda persona. Sin embargo, la tristeza, la realidad es que la mayoría de las personas vivimos de espaldas a esta posibilidad y vivimos en el día a día, separado de Dios. La causa de esta separación no está en Dios, quien nos creó a su imagen y semejanza para tener comunión y compañerismo con nosotros. Indudablemente, la causa está en nosotros, quien, a pesar de sentir en nuestros corazones la llamada de la trascendencia y el latir del presentimiento de que hay un Dios arriba en los cielos, sin embargo, descuidamos el valor necesario al hecho de relaciones con Él. La Escritura declara: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. El libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Ahora bien, cuando pensamos en una relación con Dios, en primer lugar debemos sincerarnos antes nosotros mismos y principalmente Él. Hay una sola causa de separación entre Dios y el ser humano, el pecado. Término bíblico que hace referencia a todo aquello que es de naturaleza contraria a la justicia y el carácter puro de Dios. No nos separa de Dios nuestra posición social, nuestro nivel intelectual, nuestro color de piel o nuestro modo de sentir la vida, pero sí nos separa de Dios el problema de nuestro pecado. Estrictamente hablando, el pecado, cualquiera sea su manifestación y característica, siempre resultaría en alejamiento y separación de Dios y de sus bendiciones permanentes. Y es que el pecado genera inevitablemente malas consecuencias. Ya es bastante lamentable vivir nuestros años alejados de Dios, de su bendición, de su paz, de su presencia y compañía. Pero si estamos hechos para vivir por la eternidad, lo cual afirma enfáticamente la Biblia y aún nuestro propio corazón, ¿cuánto más trágico ha de ser el hecho de vivir esa eternidad separado de Dios por tan vitales y cruciales consecuencias? No debe sorprender que el llamado del amor de Dios sea tan urgente y insistente para con todos nosotros. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual sería amplio en perdonar. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7. Dios no hace un llamado. Abandonar determinamos caminos y pensamientos, específicamente aquellos que no conducen a una vida alejada de Él. Pensemos un poco sobre este aspecto.
los caminos, lo mismo que los pensamientos de millones de personas. Lamentablemente están enlodados y construidos sobre cimientos de pecado, idolatría, impureza sexual, deshonestidad, asesinato, engaño, pecado, falta de misericordia, orgullo, arrogancia, etc. Y Dios llama desde lo alto a los hombres. ¿Quién escuchará y respondería a que abandonen estos caminos y pensamientos y se vuelva a Él? Volverse a Dios es lo que la Biblia llama arrepentimiento y es indispensable para caminar con Dios. Y es una insustituible condición para todos los que quieren ponerse a cuentas con su Creador. Por cierto, la palabra arrepentimiento significa básicamente pensar diferente, cambiar de parecer, por lo que el llamado que Dios nos hace es un pensar diferente a un cambio de parecer en lo que hasta ahora ha sido nuestra óptica y caminar por la vida de tal manera que en nuestro corazón y vivir lo otorguemos el lugar y espacio que Él requiere y que nosotros necesitamos que ocupe para nuestro propio bien y reacción. ¿Qué decisión tomarías ante estas palabras? ¿Dónde está Dios en relación de tu vida? En relación con tus caminos y pensamientos. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Imagínate que somos de esas personas que no creen en Dios. De la manera que están las cosas, no estás seguro de creer en Dios. Pero aún así sería bueno el saber de quién alguien esté a cargo allá arriba. Y en esa posibilidad de que haya un Dios que podría existir, reflexiones y dices cómo sería ese Dios. ¿Qué tipo de Dios te gustaría tener? Para empezar, dices, yo quisiera un Dios que hiciera algo, hiciera de todo el sufrimiento que hay en el mundo. Quisiera un Dios que diera lluvia a los campesinos cuando la necesitan y que cure toda enfermedad en todo el mundo, especialmente las personas incapacitadas y personas que están en el dolor constante. Pero más que uno podría decir, pues yo quisiera un Dios que fuera un poco más cuidadoso cuando se viene el caso de controlar las fuerzas de la naturaleza. De esa manera no habría huracanes, volcanes explotando y temblores, etc. Por igual podríamos tener a alguien quien quisiera un Dios que pudiera entender nuestras debilidades, quien comprendía que uno somete errores como el ser humano y a sí mismo. Tiempo perdonar cuando hacemos algo malo y no a un Dios que me amanece con ferirme en un lago de fuego y azufre por cada pequeño pecado que yo cometa. Muchos de nosotros quisiéramos un Dios que hiciera justicia. ¿Dónde está Dios cuando gente inocente sufren? La mayoría de nosotros quisiéramos que se nos hiciera justicia cuando sufrimos a consecuencia del trato de una segunda persona. En el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 10, a los santos diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor? Quisiéramos que Dios hiciera justicia por aquellos que sufrieron en las manos de los Hitler, los nazis, y Joseph Stalin, de los nazis, a Dimin. Quisiéramos un Dios que hiciera justicia
La Biblia nos habla de un Dios, pero ¿cómo es ese Dios? Específicamente, ¿qué es lo que nos habla Apocalipsis? Hiciera de este Dios. Encontramos tres representaciones de Jesús en el libro de Apocalipsis, y estas representaciones son las que analizaremos este día. En Apocalipsis se nos habla de Jesús, que es la representación de la voluntad de Dios mismo. En el capítulo 1 y en el versículo 10 hasta 14, ¿qué es lo que hace Jesús acerca de nuestro sufrimiento? Juan había sido el apóstol de Jesús por muchos años y ahora había sido llevado prisionero a la isla de Patmos, en donde después de su muerte, el emperador Alexos Comnenos construyó un monasterio en ese lugar en honor a Juan el Revelador. Alrededor de sus 90 años de edad, en un lugar sobrio y frío, probablemente puesto a trabajos arduos como a los demás prisioneros. Se puede dar uno la buena idea de su sufrimiento estando en la cárcel, y aquí es donde encontramos la primera presentación de Jesús en el capítulo 1, en donde vemos cómo Dios se relacionará con el sufrimiento humano. No sabemos dónde estaba Juan, pero me imagino que estaba tal vez orando, tratando de meditar en cómo podría ser la voluntad de su Señor en esa desolada isla. De pronto oye la voz muy conocida, su amigo Jesús, Jerusalén, vestido como uno de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Lo importante es que Jesús está ahí presente en medio de su tribulación. Si analizamos un poco las Escrituras, encontramos que Dios no es que nos prometa que nos va a sacar de cada dificultad que enfrentamos en nuestra vida, sino que todo lo contrario. Veamos en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. En nuestra vida, sino que en todo lo contrario. Veamos en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción. Bueno, si Dios no nos saca de todos nuestros problemas, entonces, ¿qué hace? Cuando Juan estaba en la cárcel, alguien le visto para confortarle en su situación. En cualquier dificultad en que Dios decide que nosotros afrontemos, Él no nos deja solos, sino que se une con nosotros en esa dificultad. En Apocalipsis se nos habla mucho acerca de poderes mundiales, y lo más importante no es enfocarnos en los poderes mundiales, sino que lo importante aquí es que nos demos cuenta de que estos poderes son lo que podrían estar en contra de los santos, los hijos de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y 15. Y en Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Embragada con la sangre de los santos. Pero qué consuelo el saber que aunque estemos en medio de el sufrimiento más terrible, Jesús está presto a nuestro lado. Veremos a Juan en prisión. Lo vemos en el Salmo de David, capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en la valle de la sombra de Jesús mismo, lo prometió en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hace más de 2000 años
que Jesús estuvo aquí con nosotros para experimentar nuestro sufrimiento. ¿Qué es lo que hace Jesús acerca de nuestros pecados? En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 5 y el 6. El enfoque aquí es el Cordero, que básicamente es la culminación de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Al morir en la cruz, dándonos el perdón de todos los pecados que en nuestra vida moral podríamos experimentar, según el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 21, que fue el mensaje del ángel Gabriel. Y ese es el verdadero Dios, que la mayoría de personas quisiera tener alguien quien pueda perdonar pecados. Muchos se han rebelado contra Dios al pensar que Dios es un tirano que solo está vigilando a ver qué pecado cometes para así castigar. Con una buena razón, Jesús mismo demostró su ahínco incomparable para perdonar pecados, cuando en la cruz pronuncia y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. ¿Te sientes haber crucificado a Cristo? ¿Qué es lo que hace Jesús acerca de la injusticia? En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, nos habla acerca de la gran batalla final, que la Biblia lo llama la batalla de Armagedón. El propósito de esta batalla es el traer justicia a la tierra. En aquel gran día, los Neros, los Hitlers y todos los de Idi Amin tendrán que rendir cuentas ante el gran juez. Más de 2000 años Jesús nos dijo algo en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21, y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 y el 29. Hasta ahora es cuando se da respuesta a la oración de los mártires. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. ¿Has sufrido alguna injusticia en tu vida? Hasta aquí es cuando Dios demuestra su justicia. Romanos capítulo 12, versículo 17 hasta 19. Mía es la venganza. Muchos pensamos de Apocalipsis con un Dios lleno de ira y listo para freír con fuego y azufre a todos los malvados. Pero el enfoque correcto de Apocalipsis no es encontrar en Dios tirano, sino encontrar un Dios amoroso, quien cuida de sus ovejas como el pastor cuida de su rebaño. Él perdona tus iniquidades, el que sacia de bien tu boca, el que sana todas tus dolencias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. El salmista pregunta por qué han de decir las naciones: ¿dónde está ahora su Dios? Y contesta: nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. El libro de Salmos, capítulo 115, versículos 2 y 3. Así que una respuesta que siempre es cierta es que Dios está reinando en su trono en el cielo y hace las cosas de acuerdo a su plan infinitamente sabio y bueno. Pero eso es que le place, siempre es sabio y siempre es bueno. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas. El libro de Salmos, capítulo 104, versículo 24. Mi propósito sería establecido y todo lo que quiero realizaré. Isaías, capítulo 46, versículo 10. Dios está en el mismo lugar que cuando cantabas en la noche. En el libro de Job,
capítulo 35, los versículos 9 y el 10. Elío dice: a causa de la multitud de opresiones, claman los hombres, gritan a la causa del brazo de los poderosos, pero ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor, que inspira cánticos en la noche? Durante la mayor parte del tiempo, la gente no piensa en Dios. No es un factor en sus vidas. Por ejemplo, normalmente no dice dónde está Dios. Cuando le inspiran cánticos en la noche. Para millones de personas, Dios no es un tesoro al que adorar en los tiempos de buena fortuna. Solo es el flagelador en los tiempos en que hay problemas. Los sacamos del bolsillo de atrás de nuestra negligencia y gritamos nuestro dedo enfrente del rostro del Todopoderoso. Esto es algo muy peligroso. Por tanto, otra respuesta a la pregunta: ¿dónde está Dios en esta? Dios está en el mismo lugar que estaba cuando te dio miles de días y noches buenas. Jeremías capítulo 2, versículo 7 y el 8. Y os introduje en tierra de abundancia para que comeres su fruto y su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra, y hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Dios me está probando en lo secreto y me rescatará de forma perfecta. Los hijos de Coré cantaron un lamento lleno de esperanza en los salmos, en el Salmo 42 y 43. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y la noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación. Salmos capítulo 42, versículo 3 hasta el 5. Aman la soberanía de Dios. A menudo reciben burlas. ¿Dónde está tu Dios ahora? El salmista responde: he de alabarle otra vez, salvación mía y Dios mío. Dicho de otra forma, tarde o temprano, mi Dios restará mi fortuna en esta vida, o multiplicada por 1,000,000 en la siguiente, y le alabaré. Así que una tercera respuesta a la pregunta es: mi Dios me está probando y vendrá a salvarme en el tiempo perfecto, en la vida. Segundo de Timoteo capítulo 4 versículo 17. O en la muerte. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Ver también Joel capítulo 2 versículo 17 hasta el 19. Dios está preparando su venganza sobre aquellos que se burlan de sus amados. El salmista Asaf, de otra contundente respuesta de advertencia: ¿por qué han de decir las naciones: ¿dónde está tu Dios? Sea notaria entre las naciones a nuestra vista la venganza por la sangre derramada de sus siervos. Libro de Salmos, capítulo 79, versículo 10. A menudo Dios trae problemas a la vida de aquellos a quienes ama para purificarlos por medio de la disciplina. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 5 hasta el 11. Mientras ellos están en la angustia, las naciones podrían decir: ¿con qué tu Dios es bueno y amoroso? La respuesta es: se está preparando para el día de la venganza sobre los que se burlan de sus amados. Devuélvete a nuestros vecinos 7 veces en su seno la afrenta
con que te han ofendido, Señor. Salmos capítulo 79, versículo 12. Miqueas capítulo 7, versículo 8 hasta el 10. Tu enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque cae, me levantaré. Aunque más en tinieblas, Jehová sería mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me saciará la luz, veré su justicia, y mi enemiga lo verá, y la cubriría vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora sería hollada como lodo de las calles. Dios está pies frente a ellos, listo para perdonar. Finalmente Jesús dijo a sus adversarios, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, no me conoces a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, conocieras también a mi Padre. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 18 y el 19. Dios está de pie frente a ellos, listo para perdonar. Finalmente Jesús dijo a sus adversarios, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, no me conoces a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, conocieras también a mi Padre. Evangelio de Juan, capítulo 8, los versículos 18 y el 19. Y así es hoy, cuando los escépticos ridiculizan a los seguidores de Jesús que están sufriendo y dicen, ¿dónde está el que llamas amado Padre? La respuesta es esta, justo ahí frente a ellos. Su pueblo son sus testigos al mundo. Y lo que decimos es que el Señor reinará, y si confesas en su Hijo, convirtiera todas tus perdidas, así como las nuestras, en ganancias eternas. Pero eso nos gloriamos en las tribulaciones. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3. ¿Cuántos de nosotros en nuestros difíciles, en medio del desespero, nos hemos preguntado dónde está Dios? Dios mío, ¿dónde está? Que no me ayudas. Si en algún momento te has sentido de esta manera, ¿sabes qué? Nunca perderás la fe, aunque tú no lo creas. Dios nunca te ha abandonado, siempre ha estado contigo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, Dios nos dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temas ni tengas miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios nunca nos abandona, a pesar de los problemas en el trabajo, en tu casa, con tu familia, en tu enfermedad. Si tienes fe y confías tu vida a Cristo para que te protege, Él te dará paz en cualquier tormenta. Esa es su promesa, y Dios lo que promete lo cumple. Dios tiene un plan perfecto, y cuando decimos perfecto, decimos que es algo sin errores. Él hace lo planeado desde el principio, cuando Dios anunció la llegada de su Hijo al mundo. Lo podemos ver en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14. Y lo llamará Immanuel. El nombre Immanuel significa Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros, el Dios que se identificó con nosotros a tal grado que se hizo uno de nosotros. Cuando regresó al cielo, no dejó de estar con nosotros porque nos dejó el Consolador, al que conocemos como el Espíritu Santo. Él nos prometió en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
Jesucristo está con nosotros aún y el Espíritu, el que vive en más profundo de nuestro corazón, el Espíritu Santo está en nosotros. Dios no habla a través de él y lo usa para guiarnos. Él le habla a su espíritu y a su espíritu lo traduce en un pensamiento. Antes de que yo asistiera a una iglesia y que tuviera conocimiento de la Biblia o que escuchara diferentes maneras de cómo se manifestaba la presencia de Dios, siempre decía que tenía un angelito conmigo, siempre, y que en tiempos difíciles ese angelito me sacaba de los problemas. No fue hasta que llegué aquí que comencé a entender que esta era la forma en que Jesús me estaba hablando para decirme: yo estoy contigo. Y con esto termino, mis hermanos. Jesucristo siempre está con cada uno de nosotros, cuidándonos, velándonos y defendiéndonos contra los enemigos que tenemos, y más con el enemigo de las tinieblas. Y ahora, para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme, en el nombre de Jesús. Y ahora le voy a hacer una oración que es de bendición, que Jehová se lo entregó a Aarón Moisés, y es para el pueblo de Dios una promesa. Y todas las promesas están escritas en la Escritura, así para cada uno de nosotros. El Padre Celestial tiene muchas buenas promesas para cada uno de nosotros. Y está en su palabra. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios para acercarnos, saber más del propósito de Dios con nosotros. Porque todos aquí en la tierra tenemos un buen propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esta oración de bendición se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por tu día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.